Buenas noches, bienvenidos al webinar de la Sociedad Colombiana de Pediatría. Mi nombre es Dima Rosa, es un orgullo para mí y un honor estar aquí. Quiero presentarme un poco, soy médico de la Universidad Javeriana y pediatra de la Universidad Javeriana y he adquirido una experticia en diferentes eventos, cursos y sirviendo como conferencista y asesor para diferentes empresas en el tema de lo que tiene que ver con microbiota y probióticos. En el día de hoy vamos a hacer una presentación que me han encargado con un título bastante abierto, actualización en microbiota. Yo diría que eh, más que actualización en microbiota, vamos a hacer un repaso de microbiota con obviamente algunos datos nuevos. En esta pantalla de presentación, además para mostrar que soy miembro de la Sociedad Española de Probióticos y Prebióticos, miembro fundador de la Asociación Colombiana de Probióticos y Prebióticos ACOPIP, miembro fundador también de la Sociedad Iberoamericana de Microbiota, Probióticos y Prebióticos y miembro de la Junta Directiva. Esta sociedad conformada por expertos en el tema, presidida por el doctor Francisco Warner, vicepresidida por el doctor Guillermo Álvarez Calatayud y con representantes tanto de España, Portugal, como de todos los países en Latinoamérica, desde México hasta bien al sur. Y por supuesto soy miembro de la Sociedad Colombiana de Pediatría de la Regional Magdalena. Estoy localizado en Santa Marta, donde me encuentro desde hace ya un par de años. Como les decía, este es un tema bastante largo. Estas son las empresas de las que les mencionaba, que he sido conferencista o advisor. Entre ellas, creería yo que las principales y más grandes empresas que tienen que ver con el tema de los probióticos en Colombia. De esto es de lo que vamos a hablar hoy, de microbiota intestinal. Esto es una foto espectacular, electrónica, coloreada, donde vemos aquí arriba a mano izquierda de muchísimos colores, resalta mucho un verde, fucsia, rojo, numerosos, miles y miles de millones de bacterias que están pegadas en esta mucosidad, y más abajo representado en azul los enterocitos. Y esta es la maravilla de la cual pienso hacerles un amplio recorrido en el día de hoy. Espero que no sea, que a pesar de lo amplio no sea tan extenso, y espero no poder aburrirlos, no tener que aburrirlos. Esta cantidad de bacterias viven en una simbiosis perfecta, de tal manera que conforma una comunidad donde el interés de cada individuo es superado de lejos por el interés final de la comunidad, y cada uno de ellos trabaja como una abejita, como una hormiguita, como una termita, todas en función de hacer una labor para nuestra salud y para su propia supervivencia. Para tratar de resaltar lo importante que son, este es el número de células humanas que tenemos en nuestro cuerpo, pero cuando estamos hablando de la cantidad de bacterias, bueno, más que bacterias, de microbios, estamos hablando que tenemos 10 veces más células microbianas que células humanas. Y si miramos su contenido genómico, nos damos cuenta que el asunto es de una proporción mucho mayor. Según la descripción del genoma, estamos hablando de 27.000 genes humanos. Esta es la información genética con la que nacemos. Es una información genética fija, estándar, inmodificable. Nacemos con unas características particulares, con 46XY, con unos ojos verdes, con cabello rubio, y eso es inmodificable hasta el día de nuestra muerte. Pero también, aparte de esos 27.000 genes humanos aproximadamente, también portamos, según lo describió el estudio del MetaHit ya hace algunos años, 3.300.000 genes que conformarían en una proporción en el 99% de la composición genética de nuestro
organismo, dejándonos a nosotros, a ese microbioma, a ese genoma fijo un 1% y para estas bacterias un 99%. La buena noticia con esto es que toda esta información genética es variable, es adaptable, se acomoda y la podemos modificar y la podemos intervenir a diferencia de nuestros 27.000 genes humanos. Les mencionaba ahora que cuando decimos microbiota caemos en la error de hablar casi siempre de las bacterias, de las cuales poseemos unas 10 a la 13 o 10 a la 14 cantidades de bacterias en nuestro organismo, confirmando lo que se llama, lo que algunos llaman el bacterioma, pero también tenemos algunos otros microorganismos que tenemos algo olvidados. La microbiota que tiene que ver con hongos también tiene un número importante, pero es mucho menos, y la relación con las bacterias es aproximadamente de 100 a 1. Y también vamos a ver que tenemos microbiota viral y también tenemos los helmintos, que cada vez le estamos dando un poco más de importancia en esto que llamamos ahora el microbiota y la macrobiota. Se van a encontrar con una serie de términos que algunos están muy estandarizados, algunos son muy novedosos, algunos aparecen solamente en algunos estudios y no son muy populares y no se utilizan lo mucho. Vamos a recalcar un poquito la función de los hongos dentro de la composición de este microbioma y les decía que si tenemos un microbioma que está compuesto tienen una relación de un 99% las bacterias y un 1% los hongos. Lo que vemos aquí a la izquierda es la relativa abundancia de cada especie, de cada bacteria en la composición de la microbiota, y aunque hay numerosas especies aquí al principio, también hay una cantidad de bacterias y de especies aquí al otro lado, donde conforman una relativa posición del microbioma del 0.01%, pero cada uno de ellos forman un número importante. Hay que recalcar también que a pesar de ser tan poquitos los hongos en relación al microbioma, el tamaño celular de ellos es de un 100%, perdón, es de 100 veces más que una bacteria, por cual su carga metabólica muy probablemente es mucho más que la que ofrecen sus números. Ahora, cuando miramos la composición y la interacción entre estos reinos de microbioma bacteriano intestinal y el micobioma, para hacer referencia a los hongos, no podemos trazar una línea clara, nítida, sino que claramente ellos interactúan entre ellos, interdigitan sus funciones, pero también sus debilidades y sus interacciones con el entorno. Sabemos que así como influenciamos con la dieta, por ejemplo, con una dieta rica en carnes, el desarrollo de microbiota del enterotipo bacteroides, también sabemos que con las vegetales vamos a favorecer el desarrollo de bacterias del enterotipo Prebotella. De igual manera, la composición de los hongos también se cambia de acuerdo a la dieta y podemos favorecer más el crecimiento de hongos como el Penicillium o podemos favorecer el crecimiento del orden de familias como los Saccharomycetes. Los antibióticos impactan directamente a las bacterias, pero muy poco o nada a los hongos, pero también ellos tienen su problema con los antimicóticos, están interrelacionados con la inmunidad. La idea no es entrar en el detalle de cada uno, sino mostrar un concepto global donde la presencia de estos microbios en nuestro organismo no depende solamente de ellos, sino de sus propios compañeros de bacterias y del entorno de afuera. Se conoce hoy en día con la secuenciación y con la metagenómica la composición y cómo están presentes este microbioma en diferentes partes del cuerpo. Sabemos que hay algunos que son de pronto los más frecuentes, las cándidas, los Saccharomyces, Cryptococcus, Penicillium, Aspergillum, y cada uno se ubica en las diferentes partes del cuerpo de una manera
típica, característica y de tal manera que cuando esta composición se altera puede llevarnos a algunas enfermedades, como muestra la composición del microbioma intestinal en este ejemplo del estudio de Cuy del año 2013, donde cuando tenemos el predominio de algunas especies de estos hongos puede favorecer el desarrollo de enfermedades como hepatitis B o cirrosis o la enfermedad inflamatoria intestinal. ¿Cómo interactúan estos hongos con nuestra mucosa intestinal? Este es un ejemplo, un gráfico donde nos muestran de una manera muy sencilla, en tamaño más pequeño las bacterias, en tamaño un poquito más grande los hongos, realmente debería ser mucho mayor, viviendo en un perfecto equilibrio, una perfecta homeostasis, pero cuando tenemos una alteración de la mucosa vamos a obtener una proliferación de los hongos, todos los hemos vivido clínicamente, cuando tenemos lesiones en la boca y empiezan a aparecer los crecimientos de hongos. También ocurre en otras partes como en la microbiota intestinal. Cuando administramos antibióticos, erradicamos muy probablemente una gran cantidad de bacterias susceptibles que va a permitir el crecimiento de hongos en este sitio, y por eso es que también vemos el sobrecrecimiento de hongos cuando utilizamos antibióticos. Y otro que está claramente y estrechamente interrelacionado en las dos direcciones es el sistema inmune. Cuando tenemos péptidos antimicrobianos, cuando tenemos inmunidad regulada por las células de CD4, cuando tenemos inmunidad deprimida, mediada por TH17 o por cualquier inmunodeficiencia, vamos a tener una proliferación de hongos en nuestra mucosa intestinal. Hay enfermedades como la enfermedad de Crohn que tienen claramente definidas la alteración fúngica en su composición de la microbiota, con baja diversidad de especies, con incremento de proporción de algunas especies de hongos como la Dioxegia y la Cándida, con deficiencia de Saccharomyces y Cluberomyces, y clínicamente han mostrado beneficio con la utilización de algún probiótico que incluye hongos en su tratamiento. Pero mire cómo se relaciona también con la salud, con cómo el hecho de tener un balance adecuado de estos hongos en nuestro organismo nos proporciona una salud de manera adecuada. Este es un mapa de calor que de pronto puede sonar muy aburrido y difícil de interpretar, pero se lo voy a decir, explicar un poquito aquí despacio. En la parte de abajo tenemos parámetros como el índice de masa corporal, el perímetro de la cadera, la masa grasa, la masa magra, y algunos otros como que nos representan el metabolismo de la glucosa, de los lípidos, el LDL y el HDL, por poner algún ejemplo. Y a la derecha tenemos clases, familias, géneros de diferentes hongos, y vemos cómo se correlacionan entre ellos y cómo la abundancia de algunos de ellos están relacionados con enfermedad, mientras que la abundancia de otros están relacionados con salud. Entonces, esto que tenemos aquí abajo, como este penicillinum, se correlaciona con números negativos, desfavorables de índice de masa corporal o de perímetro de la cadera o de grasa masa, con unos niveles elevados de LDL. Si a ustedes les llama la atención, de pronto el único que está inverso aquí con número positivo es el HDL, pero el HDL, recuerden que lo medimos en valores contrarios al LDL. Por ejemplo, un LDL bajo es bueno, mientras que un HDL bajo es malo. Por eso aparece esto aquí. Mientras que hay otras especies, clases, como los Saccharomycetes, y otros grupos de familias que están relacionados con salud y con obesidad. Es decir, el desbalance de esto nos puede llevar a trastornos metabólicos y a obesidad. Entre ellos se regulan. Sabemos que claramente, como lo vimos en el gráfico, que cuando tenemos una alteración de la microbiota normal empieza la proliferación de hongos, especialmente de la cándida, un gran amigo que lo vemos muy frecuentemente en nuestros pacientes en diferentes condiciones, pero a partir de un tiempo ya hemos podido entender cómo es que esto sucede.
Este es un gráfico que por este lado nos muestra la expresión del RNA de cándidas en diferentes cultivos, y por este lado son tiempos de exposición a diferentes ácidos grasos como el ácido butírico, el propiónico, el acético y el láctico, que finalmente son, se los debemos a la presencia especialmente de algún grupo de bifidobacterias en nuestro colon, y vemos cómo en la medida en que tenemos más cantidad de estos ácidos débiles, de estos ácidos grasos libres, tenemos también menos presencia de cándida intestinal. Es una de las razones, como empezamos a entender, por qué cuando desaparecen estas bacterias benéficas empiezan a crecer estas colonias. Y hablando un poquito de virus, ya que estamos tan encerrados y tan obsesionados ahora y preocupados con el tema de algún virus, cuesta trabajo hablar de los virus en un sentido más benigno, en un sentido favorecedor de la salud humana. Dentro de todo este gran microbioma también tenemos una gran representación de virus que llamamos el viroma humano. Se dice que en la Tierra, en diferentes hábitats, tenemos 10 a la 31 tipos de virus distribuidos mundialmente. Tenemos el problema para identificarlo, que no hay un marcador genético universal como sí lo tenemos para identificar bacterias y hongos, y entonces tenemos la metagenómica, donde con una pequeña muestra de materia fecal y la ponemos en un secuenciador adecuado y de compararlo con una base de datos que tienen información ya ni siquiera son terabytes, sino números mucho más grandes de información, y podemos cruzar esa secuencia genética, cómo están organizados esos aminoácidos, y por trocitos muy pequeños podemos decir esto corresponde a estas bacterias de este tipo, y podemos hacer una descripción amplia de ese microbioma intestinal con solo pasarlo por una máquina. Con los virus no sucede así, tenemos una dificultad técnica, más sin embargo, a pesar de eso, se han aislado más de 30.000 diferentes genotipos virales. Se habla que el 78%, la gran mayoría de ellos, cada vez que se describen, corresponden a virus que no conocíamos, que son nuevos para nosotros. Algunos son humanos, influenza, y bueno, ya recientemente se ha aislado el SARS-CoV-2 en materia fecal, en la mucosa intestinal. Algunos son humanos, pero la gran mayoría son virus bacterianos, son virus propios de las bacterias, es decir, son los que llamamos bacteriófagos, que están ahí como encima, como interactuando con ellos, o simplemente fagos le decimos, o tenemos los profagos. Los profagos son virus que van mucho más allá de ellos, y ellos inoculan un fragmento de su información genética, de su DNA dentro de la bacteria, y lo vemos aquí representado, que dirán algunos, un plásmido, sí, es como un plásmido, pero el plásmido, a diferencia del plásmido, este profago, a diferencia del plásmido, viene de un virus. Es la información genética de un virus que tiene la capacidad de integrarse al cromosoma bacteriano, que finalmente va a contener la información de ambos cromosomas. Entonces, ese virus fácilmente puede tener la información de la resistencia a un determinado antibiótico, y mire la manera tan interesante como cómo se transmite, pero también puede interactuar con esta bacteria para darle nuevas órdenes en funciones positivas, como la síntesis de proteínas o el metabolismo de carbohidratos, dándole instrucciones nuevas a esta bacteria que antes no la tenía porque no tenía esa información genética. Estos fagos tienen un papel principal en la adaptación de las bacterias, incluyendo la misma amenaza con antibióticos, y ocurren fenómenos tan interesantes como que cuando se administra un antibiótico, si bien elimina una serie de bacterias susceptibles, si la bacteria posee un profago, él parece que identificar que esta bacteria o por un lado pudiera no ser más útil para sus propósitos de información genética, y genera una lisis importante,
y es una de las grandes funciones que ellos tienen. Ellos regulan la cantidad, el número de bacterias que existen en nuestro microbioma y regulan cuáles sí, cuáles no deben estar. Pero también tienen la capacidad de eliminar bacterias que son patógenas. También pueden bloquear, si yo estoy teniendo una reacción inflamatoria porque va en pos de una bacteria en específico a través de peróxidos como el ROS o cualquier otra actividad con cualquier tipo de citoquina, él simplemente va a aniquilar esa bacteria y de esa manera produce una acción antiinflamatoria, regula la inmunidad local, además que tiene la capacidad de interactuar directamente con las células que producen estas citoquinas proinflamatorias. De tal manera que ya se han planeado, se están diseñando algunas actividades probióticas basadas en virus para que tengan actividad con el sistema linfoide y le den instrucciones específicas de qué hay que hacer. Volvemos a esta barrera que quiero recordarla, pues, no sobra decir que me fascina esta foto con las bacterias, con el moco, con el enterocito, pero cuando lo analizamos más en detalle, me fascina este video que está hace ya algunos años en YouTube de la revista Nature. Vemos la composición de la mucosa, de cómo está conformada esta gran muralla, la gran muralla cartagenera, con al menos 3 líneas de defensa. Tienen aquí afuera toda esta cantidad de bacterias que circundan y que están allí sobre esa vellosidad del enterocito. Están los enterocitos como tal, con algunos portones como estas células SEM, esos puentes levadizos que en algún momento van a dejar penetrar algo, pero tiene un ejército aquí detrás que está conformado por algunas células, las células B, las células T, los macrófagos y las células dendríticas, que son tal vez los representantes más importantes de este sistema inmune. Ellos son los que se encargan de mantenernos sanos o de mantener el equilibrio con toda esta cantidad de bacterias que tenemos allá afuera y que muy probablemente las conocimos en algún momento de la evolución, y es lo que hablamos de la teoría de los grandes amigos. Son bacterias benéficas que conviven con nosotros desde hace mucho tiempo en la evolución y que nos van a ayudar en el desarrollo de muchísimas funciones que nosotros no somos capaces de hacer. No existe una célula humana que sintetice vitamina K, pero ellos la hacen para nosotros. ¿Y cómo hace este organismo para reconocerlas y saber que vamos a convivir con ellas? Existen varios mecanismos, pero una de las teorías más importantes es esta de los viejos amigos, a través de la cual genéticamente y a través de la evolución ya sabemos quiénes son estos lactobacilos amigos y estas bifidobacterias amigas y esta gran cantidad de microorganismos amigos. Estas células M, por ejemplo, cuando existe alguna bacteria, preparan esta bacteria, la dejan entrar a la célula, pero no la dejan entrar libre. Ellas la preparan para presentársela al macrófago y ahí viene el macrófago y la identifica y sabe que es una bacteria amiga y que muy probablemente no vamos a interactuar con ello. Pero también tenemos esta célula interesantísima que es las células dendríticas, que tienen la capacidad de reconocer las células allá afuera sin necesidad de entrarlas a la célula, y dice, bueno, esta es una bacteria de las amigas, de las que conocimos hace mucho tiempo, y entonces transmite esta información a una gran cantidad de linfocitos T naïf, de estos linfocitos T nulos que están esperando instrucciones para saber qué hacen, y de repente hacen una expansión clonal en linfocitos T reguladores que se trasladan a los órganos expresores, y allí comienza una gran cantidad la síntesis de una gran cantidad de citoquinas como la interleuquina 10, que son las que nos mantienen equilibraditos con ese entorno. Situación diferente es cuando tenemos una disrupción de estas mucosas, tenemos este intestino permeable, cuando ha habido una alteración del medio y tenemos una serie de bacterias patógenas que nos empiezan a agredir por acá.
y que empiezan a penetrar el macrófago, los va a identificar de manera diferente, pero también las células dendríticas va a reconocer que esa no hace parte de nuestra banda, esa no hace parte, esas no son amigos nuestros, y la producción de interleuquinas que hace es diferente a la que tenía antes y empieza a producir interleuquina 6, interleuquina 2, interleuquina 23, y ya no son las células T reguladoras, sino que son las células T efectoras, que estas no vienen con cariño, estas vienen con cosas como factor de necrosis tumoral, como el interferón gamma, como la interleuquina 17, cargas de profundidad que tenemos. Luego, entonces, mire dónde está el balance de esta microbiota intestinal, y que podemos hacer una acción antiinflamatoria, pero también podemos desencadenar una respuesta proinflamatoria. Si estamos presentando microbiota inadecuada aquí, muy seguramente vamos a hacer reacciones proinflamatorias y vamos a terminar agrediendo nuestras propias células de Langerhans y produciendo una diabetes mellitus tipo 2, gracias a que el sistema se equivocó y produjo lo que no era contra las células que precisamente no eran. La interacción de esto uno pudiera especular, y entonces uno puede decir que este tipo de gamma protobacterias o bacterias patógenas, al ser expuestas a una célula tipo TH1, como lo veíamos ahorita, le va a hacer que produzca una gran cantidad de interferón gamma, produciendo una respuesta tipo 1, como la que hacen los virus a través de despertar a las células las células TCD8, y cada una en su mecanismo. Igual existen estas bacterias frágiles o bacterias que estimulan la producción de células T reguladoras con interleuquina 10 y el factor gamma, el factor de crecimiento tisular beta, pero realmente la manera de interpretarlo es diferente también, porque si yo tengo un sistema inmune alterado, muy probablemente la población bacteriana que tengo acá es diferente. Y ya lo vimos que si en este eje de aquí de la derecha también yo tengo más población o sobrepoblación o una población disminuida de un tipo de bacterias, también va a favorecer el desarrollo de otras. De tal manera que esto es un mecanismo bastante complejo, donde hay innumerables reacciones que interactúan de diferentes maneras. Repasemos que este diseño de nuestra microbiota viene desde el mismo momento del vientre y está relacionada con la microbiota intestinal materna durante el embarazo, con las infecciones vaginales, con las infecciones periodontales que ocurren durante el embarazo, que influyen. Nos hemos discutido, nos hemos sentado en la mesa y con nuestros compañeros de CIAMPIP tenemos gente a favor de si tenemos bacterias en el líquido amniótico, si tenemos bacterias en la placenta, mientras que tenemos otros como el gran profesor Evaristo de la Universidad de Oviedo en España, quien dice que eso es absurdo pensarlo, y hay estudios que favorecen unas cosas y hay estudios que favorecen otras, y lo último no se ha terminado de decir. Pero lo que sí se sabe es que este tipo de infecciones bacterianas, periodontitis y problemas de la microbiota están relacionados ampliamente con cómo se desarrolla la microbiota intestinal humana. Y luego viene el parto vaginal, el parto por cesárea, lo mismo. Existen diferentes teorías, pero hay estudios como este de Dinamarca, donde se han hecho estudios retrospectivos de países que llevan registros perfectos, y van a la historia clínica de pacientes de 35 años y ven si el parto fue vaginal o por cesárea, y ven qué enfermedades tiene ahora, y se ve que de manera significativa el parto por cesárea en esa población está más relacionada con enfermedades como asma, rinitis o algo. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver esto? Estamos hablando de que estamos generando un sistema inmune con unas células correctas, con unas células adecuadas, y cuando tenemos un bebé inútero, este es el sistema, todo lo que acabamos de ver en ese video espectacular, representados aquí, pero en una versión como disminuida, como prematura, como pequeña, con una actividad enzimática leve, con un recambio de células musculares
de la mucosa pobre, con una lámina propia débil, con poquita secreción de inmunoglobulina A, pero basta con que se nazca y se tenga contacto con el entorno para que ocurra de una vez un enriquecimiento de toda esta sistema de microbiota y de vellosidad intestinal. Esto está demostrado en experimentos con ratones, donde tenemos ratones libres de gérmenes que a los 5 meses de edad no han desarrollado sus placas de Peyer, pero cuando los convencionalizamos, es decir, los inoculamos nuevamente con su microbiota en un grupo de control, a los 3 meses ya tienen desarrollado sus glándulas sus núcleos de sus placas de Peyer. Quiere decir, nosotros necesitamos las bacterias para desarrollar ese sistema inmune de una manera adecuada, pero es diferente cuando tenemos el contacto inicial con bacterias que tienen que ver más con el entorno de la piel, del abdomen de la mamá, de las bacterias de la mano del cirujano o de la instrumentadora o de la sala de cirugía, que cuando tienen el contacto con los lactobacilos que debería haber encontrado en el canal de parto. La expresión de este tipo de bacterias están relacionadas y hay algunas documentaciones ya, y solamente para mostrar cómo esta disminución de bacteroides y bacteroidetes está claramente relacionado con el desarrollo de la alergia de la proteína de la leche de vaca y por eso traigo este documento que es histórico, porque es un documento del 2015, tal vez sí 2015, pero que es el primero que se lanza, es el primer protocolo que se lanza para incluir la utilización de probióticos en la prevención de alergias en diferentes casos. Y sale esta guía donde dice, deben administrarse probióticos a mujeres embarazadas en alto riesgo de tener un niño alérgico, mujeres que amamantan bebés con alto riesgo de desarrollar alergias, bebés con alto riesgo de desarrollar alergias. Entonces, empezamos a darle importancia a la presencia de las bacterias adecuadas en el desarrollo de las enfermedades alérgicas. Y no solamente con alergia, con obesidad también. Los partos por cesárea tienen más riesgo están más asociados con sobrepeso o obesidad. Ahorita vamos a mirar un poquito cuál es la relación que existe en esto. Y luego viene la alimentación, si tenemos una alimentación con leche materna, o si estamos introduciendo fórmulas infantiles del principio que podrán parecerse mucho, pero están muy lejos todavía de igualar a la leche materna. Vemos en esta gráfica la composición del microbioma de la leche humana, composición del microbioma de las deposiciones de la materia fecal de bebés alimentados al pecho con una cantidad de bifidobacterias que son representadas en esta banda amarilla, mientras que esta es la representación del microbioma intestinal de niños alimentados con fórmula infantil, donde tenemos una más amplia representación de Firmicutes con una disminución importante de la presencia de actinobacterias, es decir, de bifidobacterias. Y mire que si lo comparamos con la microbiota intestinal de la mamá, se parece mucho más a esto que al que debería tener con un bebé recién nacido y mire que implica un gran número de otros tipos de bacterias y de bacteroidetes que no deberían estar en este microbioma. Le damos muchísima importancia, lo han oído mencionar, a las bifidobacterias, yo las llamo las bacterias de la vida, muy abundantes aquí al principio de la vida, pero muy disminuidos acá, mucho más importante cuando el parto es vaginal que cuando el parto es por cesárea, pero también muy claramente relacionada a su disminución progresiva con envejecimiento y con la aparición de enfermedades como ya lo hemos dicho, alergias, obesidad, diabetes, cáncer y muerte. Y siempre me he hecho la pregunta y siempre la voy a repetir. ¿Las bifidobacterias desaparecen porque ya no las necesitamos o simplemente nos envejecemos, nos enfermamos y morimos porque estamos perdiendo las bifidobacterias? Más adelante viene otra serie de factores, la utilización de esos antibióticos, de la utilización inadecuada de antibióticos, la carga genética y la ambiental.
hasta que finalmente tenemos una microbiota desarrollada madura alrededor de los 3 años de edad. ¿Qué tanto influencia lo genético y qué tanto influencia lo ambiental? Dos estudios para mostrar un poquito esto. Este es un estudio de microbiota, de microbioma intestinal, hecho en 3 regiones muy diferentes. Uno aquí con indígenas venezolanos en la pura frontera con Colombia, otro allá en África, al otro lado, al este de África, de las tribus malawíes, y otras muestras recogidas en 3 ciudades diferentes de los Estados Unidos. Cuando miramos aquí y representamos en rojo, estas son las de los Estados Unidos, y en verde y azul de los malawíes y los venezolanos, vemos que la microbiota intestinal, a pesar de haber nacido en diferentes regiones tan distantes, es bastante similar antes de los 3 años de edad. Pero después de los 3 años de edad, estas son las condiciones en Malawi y estas son las de nuestras tribus de indígenas en la frontera venezolana, con condiciones de vida bastante similares, mientras que otros niños están expuestos a unas condiciones de vida y de alimentación completamente diferentes. Al revisar la microbiota durante algunos años después, les había dicho mal, le había dicho que el rojo era los americanos, el azul es los americanos. Encontramos que el microbioma intestinal de los americanos se hace completamente diferente a estos amerindios y a estos malawíes. Es decir, en la parte ambiental definitivamente influye muchísimo, y a pesar de haber nacido iguales, el tener esta influencia de alimentación y costumbres de vida hacen que esta microbiota intestinal sea similar, mientras que esta sea diferente. Y este es un estudio al revés. Hacen esto es genoma, sencillamente miran diferentes poblaciones de diferentes procedencias, los Ashkenazi, judíos provenientes del Medio Oriente, de la península arábica, igual que los yemenitas, perdón, de acá de Europa, acá de la punta ya de la península arábica y acá de Arabia, igual que los sefardíes, que son los judíos de ubicación más hacia España, en la antigua Castilla, es decir, diferentes procedencias genéticas, vemos y los identificamos de manera diferentes. Entonces vemos, por ejemplo, que estos Ashkenazi, los sefardí, tienen una ubicación genética por acá, mientras que los noramericanos por acá, y los demás están por aquí. Pero cuando estos niños conviven prácticamente en el mismo barrio, van al mismo colegio, comen prácticamente lo mismo, la microbiota intestinal genera un microbioma bastante similar, independiente de su procedencia genética. Una vez más, nos está demostrando que la parte ambiental, la parte de alimentos, tiene un gran peso en el desarrollo del microbioma intestinal, más que la misma procedencia genética. Y cuando miramos el perfil del microbioma, del tipo de bacterias, son prácticamente indistinguibles, son todos prácticamente iguales, y no tiene, pareciera que no tiene ninguna influencia la parte genética. Bueno, todo porque esta microbiota intestinal parece mágica y hace infinidad de funciones en nuestro organismo, que van desde la simple fermentación, la absorción de calcio, evitar el crecimiento de bacterias inadecuadas, síntesis de micronutrientes, los síntesis de ácidos grasos, que son tan importantes para nuestra salud, pero también en cosas tan complejas como la regulación neurointestinal, porque todo lo que se hace en el intestino está en clara coordinación con la función neurológica, la función cerebral. Es por ello que el desbalance, la pérdida de la homeostasis, la ruptura del adecuado balance de esta microbiota produce también diferentes enfermedades que van desde una simple diarrea, síndrome intestino irritable, estreñimiento, asma, estrés, depresión, fibromialgias. Y bueno, entonces, ¿qué la altera? La altera
Tenemos he representado aquí una microbiota colorida, linda, abundante, pero cuando la sometemos a situaciones de estrés, antibióticos inadecuados, tipo de vida occidental, parto por cesárea, comidas inadecuadas, exposición a virus patógenos, nos produce un empobrecimiento de esa microbiota, dándonos disminución de la abundancia, disminución de la diversidad y produciendo problemas que no solamente son del tracto gastrointestinal, sino que también son externos, y estamos hablando de esclerosis múltiple, de obesidad y de diabetes, de cáncer gástrico y hasta de autismo. ¿Cómo es la manera que se relaciona esta microbiota con el cerebro? Esto es lo que se llama el eje cerebro-intestinal, y trataré de mostrarlo de la manera más simplificada, pero también es un círculo, bueno, no vicioso, pero que funciona similar, en el cual pudiéramos empezar por cualquier parte del círculo. Yo voy a empezar diciendo que si nosotros tenemos una composición alterada de la microbiota, nos va a producir un efecto inflamatorio, un leaky gut, que nos aumenta la permeabilidad del intestino, permitiendo el traspaso de bacterias. Recordemos que si la vellosidad está aquí abajo, la luz intestinal está aquí, y de aquí hacia arriba ya la parte de tejidos. ¿Sí? Esta inflamación intestinal desencadena, nos dispara una cantidad de citoquinas proinflamatorias, algo de lo que vimos en ese video, que son captadas inmediatamente por el cerebro y que actúan en diferentes sentidos para producir diferentes reacciones. Una de las que se hace es activar el eje hipotálamo hipofisiario con liberación de cortisol, con acción incluso sobre la musculatura lisa intestinal, viene el dolor abdominal y viene otra serie de cosas, pero también se activan estas células inflamatorias que ya vimos también, con una producción alta de citoquinas. Y la otra manera de activarlo es que existe una relación a través de neurotransmisores, y uno pensaría que el neurotransmisor va y viene en este sentido, desde el cerebro hacia el intestino, pero la mayoría de los neurotransmisores son producidos en el intestino por nuestra microbiota intestinal, y cuando aquí hay alguna alteración en la síntesis de esos neurotransmisores, también se activa el sistema vago, el sistema parasimpático, generando alguna otra serie de reacciones. De manera que tenemos al menos 3 vías de comunicar este intestino con la parte cerebral, a través de citoquinas, a través del eje hipotálamo hipofisiario, a través del nervio vago. La alteración de los neurotransmisores también nos puede producir disbiosis intestinal, pero también se nos ha ocurrido que si ponemos bacterias benéficas aquí, vamos a poder producir neurotransmisores y romper ahora sí ese círculo vicioso que ocurre. El impacto de la administración de los antibióticos nos da resultados inmediatamente, pero también nos da resultados tardíos. Nuevamente, una representación esquemática de la microbiota intestinal saludable, donde existe una gran diversidad y donde tenemos controladas estas células representadas en moradito, que pudieran ser clostridium difíciles, que cuando damos un antibiótico matamos a la otra célula, ya no hay quien controle el clostridium, y el clostridium prolifera y nos puede dar enfermedades. El asunto es que estos antibióticos una vez se suspenden, no se restablece la microbiota inmediatamente, y esto se puede durar hasta un par de meses después, si es que acaso se logra, porque muchas veces lo que logramos es que se forme una microbiota alterada. Y sabemos que la utilización de microbiota en la temprana infancia, en niños menores de 6 meses de edad, está relacionada de manera importante, un artículo publicado en Pediatrics, sobre el índice de masa corporal, o si lo utilizamos en edades un poquito más tarde, entre los 1 y los 4 años, pero de manera repetitiva, también producimos sobrepeso y obesidad. Esto porque tenemos un tipo de microbiota que produce individuos delgados, está asociada con individuos delgados, y tenemos un tipo de microbiota que produce o está asociada con individuos obesos. ¿Y qué es lo que pasa con el antibiótico? ¿Por qué nos cambia eso? Porque tenemos otra vez una microbiota normal, viene el proceso inflamatorio, damos el antibiótico, el sistema inmune se desarrolla normalmente, paramos el antibiótico
las bacterias empiezan a crecer, pero las que se restablecen aquí no son iguales a las que estaban antes del tratamiento, y estas probablemente tienen una diferencia no solamente en la composición, sino también en el metabolismo. Es por ello que este tipo de microbiota se ha podido llevar a experimentos que ya muy seguramente han visto ya en muchas partes, donde tenemos ratones libres de gérmenes que se los sembramos con microbiota de ratones obesos, nos va a producir ratones obesos, y si por el contrario son ratones delgados, van a producir ratones delgados. Y entonces nos inventamos una serie de intervenciones cuando tenemos esa microbiota alterada, como suplementos nutricionales, alimentos funcionales, probióticos, prebióticos, simbióticos y el trasplante de materia fecal, todos con la idea de restablecer el orden en esa microbiota. Unas definiciones muy corticas de qué son algunos de estos. Los probióticos, microorganismos vivos que ejercen efecto benéfico en la salud del huésped. Los prebióticos, y aunque esta es una definición cambiada recientemente, es un sustrato que es selectivamente utilizado por los microorganismos para dar un beneficio, y los simbióticos cuando utilizamos de ambos. Estos son los principales tipos de probióticos. Encontramos lactobacillus, bifidobacterias, la levadura Saccharomyces, algunas especies de coli que no la tenemos en Colombia, y algunas especies del bacilo como el Bacillus clausi que tenemos en Colombia. Y los prebióticos, los fructooligosacáridos, galactooligosacáridos, la inulina, la lactulosa, y pues obviamente ya empiezan a estar disponibles en la adición de algunas fórmulas infantiles, los oligosacáridos de la leche materna, aunque hay fórmulas infantiles que hace rato ya nos venían incluyendo FOS y GOS con excelentes resultados, y algunos que se han ingeniado la manera de asociar prebióticos y probióticos. Cada probiótico tiene un mecanismo de acción diferente, cada uno funciona diferente. Yo hubiese querido hablar aquí de cómo actúa un Saccharomyces o un lactobacilo o una bifidobacteria o un Bacillus clausi, pero preferí resumir las funciones que se pueden generalizar a todos, aunque hay que individualizarlos al momento de utilizarlos, porque cada uno tiene una función diferente. Compiten por los nutrientes, bloquean las enterotoxinas, producen bacterioquinas, tienen efectos antiadherentes de las bacterias, regulan la microbiota intestinal, favoreciendo el crecimiento de bacterias sanas, promueven efectos de barrera intestinal y son inmunoreguladores la gran mayoría de ellos. Los prebióticos, si lo decimos en términos sencillos, no son más que cadenas de azúcares, habitualmente entre 3 y 10 moléculas, que incluyen glucosa, galactosa para los GOS o glucosa fructosa para los FOS, y azúcares más complejos como los que encontramos en la leche materna. Este es un gráfico donde nos muestran cómo actúan los prebióticos utilizando la representación de oligosacáridos de la leche materna que llegan intactos al intestino. Ahí cambian la composición del intestino, produciendo el crecimiento de bifidobacterias, es decir, son bifidogénicos, quienes a su vez sintetizan cantidades importantes de ácidos grasos de cadena libre, que tienen la capacidad de bloquear enterotoxinas, virus, bacterias patógenas, y ya vimos que tienen la capacidad de inhibir el crecimiento de hongos como la cándida, y que también tienen la capacidad de hacer esto a distancia, por ejemplo, en la vejiga. Estos son los probióticos y las maneras como podemos encontrar los probióticos ahora que tenemos tantas discusiones en este sentido. Puede ser dependiendo de la presentación que utilice el laboratorio, desde alimentos hasta medicamentos formulados. En Colombia, la gran mayoría de probióticos que tenemos, la gran mayoría, están bajo este rango de suplementos dietéticos que se utilizan en la población general, que son unos coadyuvantes en mejorar o mantener la salud. Es decir, yo de pronto no puedo decirte estoy formulando un medicamento para quitarte la diarrea, no te voy a formular un antidiarreico, pero sí te voy a formular o te voy a indicar o te voy a recomendar un probiótico que utilizado simultáneamente con tu tratamiento médico muy probablemente va a ayudar a cortar y a disminuir ciertos efectos, además de aquellos efectos invisibles que estamos viendo
que pueden ser producidos tardíamente por por la alteración de la microbiota. Y bueno, algún par de medicamentos que tenemos, de probióticos que tenemos como medicamento de venta libre que tienen alguna indicación médica. Aplicaciones clínicas de los probióticos, nos podemos enloquecer aquí, nos podemos quedar toda la noche, hacer un simposio de 3 días y decir que se han indicado en tratamiento de la diarrea aguda, porque acorta la duración en niños, en la mayoría de los estudios en aproximadamente un día, pero también en la prevención de la diarrea asociada a antibióticos, en la erradicación del Helicobacter pylori, en obtener una mejor respuesta inmunitaria, disminuyendo episodios respiratorios y de enfermedad diarreica en los niños que van a guardería. En el síndrome de intestino irritable, en el cólico infantil, existen numerosos estudios que nos han mostrado la disminución de la duración del tiempo de llanto. En la mala absorción de la lactosa, enfermedad hepática alcohólica y estreñimiento. Hay algunos que no tienen tanta evidencia. Yo creo que en este orden de arriba hacia abajo, o por lo menos estos dos son los que, este último, el que menos tiene evidencia, mientras que el que más estudios tiene definitivamente es el de la diarrea. Existen otra serie de postulados en los cuales claramente nos hacen falta todavía muchísimos estudios. Esta es una tabla que yo intenté construir hace un par de años recopilando las marcas y las cepas que continúan. Claramente les digo, esto está desactualizado, tiene más de año y medio que no he vuelto a revisar qué más productos tenemos en Colombia, pero la lista se me iba volviendo así de grande y en ese momento 32 marcas, 44 referencias, 23 empresas, y les cuento que esto ha seguido creciendo y esto ha seguido aumentando, por lo cual debemos ser bastante cuidadosos, bastante meticulosos en la utilización de los probióticos, en la recomendación de algunos. Le recomendamos siempre guiarse. Esta es quizá el documento más importante que sigue vigente. Esto es ya la tercera versión, tal vez los anteriores habían sido algo así como 2006, 2011, 2017, salen más o menos cada 6 años. El equipo de revisión, una vez más, es presidido por el doctor Francisco Warner, la doctora María Sanders, y bueno, hay gente muy importante aquí haciendo estos estudios, que estas revisiones siguen siendo absolutamente válidas y que deben ser respaldadas y utilizadas. Lo digo a raíz de la discusión, y es el único pedacito clínico que voy a mencionar, reciente, que se ha generado y donde se pone en duda la utilización de probióticos que han tenido estudios clínicos desde hace ya mucho tiempo. Me refiero a la utilización de probióticos en el tratamiento de la diarrea, y desde el año 2014 el grupo de probióticos de la Sociedad Europea de Gastroenterología había hecho una revisión extensa de la literatura y en ese momento había dicho que los siguientes probióticos podrían ser usados en el tratamiento de la diarrea como coadyuvantes a la terapia de rehidratación, y ponían aquí una recomendación fuerte con una baja calidad de la evidencia, pero era una recomendación fuerte en la utilización de ella, de estos probióticos. Y luego vinieron las revisiones sistemáticas de la doctora Silvia Cruchet, en este grupo donde también hay algunos amigos, el doctor Aldo Mauri, Jorge Palacios, Fernando Medina, Nelson Ramírez, Roberto Sabla. Pronta recuperación, Roberto, si estás viendo. Y nos muestra una evidencia bastante importante en el tratamiento de la diarrea aguda infecciosa, en la prevención de la diarrea nosocomial y en la utilización de fórmulas infantiles. Es decir, hay una evidencia que se denominaba en ese momento 1A. Viene también este grupo, esta vez con el doctor Eduardo Salazar Lindo, el doctor Pedro Gutiérrez del grupo latinoamericano, ibero-latinoamericano en el manejo de la diarrea, donde también se respalda la utilización de diarreas, y este es el pedacito de donde se utiliza, donde la Organización Mundial de la Salud hace la recomendación para el tratamiento de la diarrea con estos probióticos que tienen nivel de evidencia 1 y hasta 2, con una revisión
seria y juiciosa hecha en su momento. Pero resulta que ahora tenemos una nueva revisión, una nueva actualización de estas recomendaciones de este mismo grupo, los mismos autores, Ayerta, Guarino, Flavia Indrio, Iván Van der Plas, y hacen la revisión de la evidencia de la literatura hasta ahora. Es claro, poner de antecedente que en el año 2018 se publican en los Estados Unidos 2 estudios, uno con una cepa muy utilizada en tratamiento de la diarrea, el Lactobacillus rhamnosus GG, y otras cepas de las que no utilizamos habitualmente en el tratamiento de la diarrea, y esos estudios dan negativos. Y enseguida el pronunciamiento, que eso salió en YouTube, Instagram, redes y todo lo demás, con respecto a esos 2 estudios, es que comprar probióticos era botar la basura botar el dinero por el sanitario o algo así. Salieron con esos titulares tan amarillistas en revistas científicas que bueno, se sorprende. Y eso hace que se revisen algunos estudios y que obviamente este grupo de probióticos tenga que pronunciarse nuevamente, y lo hace ahora en abril 27, en medio de la pandemia, saca su actualización de la recomendación de utilización de probióticos en diarrea, y lo primero que nos llama la atención es que desaparecen las recomendaciones fuertes para cualquier probiótico. Es decir, en este momento, según el grupo de probióticos de la Sociedad Europea de Gastroenterología, ningún probiótico tiene recomendación fuerte en la utilización de diarrea. Existen recomendaciones débiles, condicionales, que se las van dando la mayor al que más estudios tiene y la menor al que menos estudios tiene. Y entonces Saccharomyces presenta 23 estudios con 3.450 pacientes, y luego entonces aparece en el tope de esta recomendación débil para la utilización en la diarrea. Y luego el Rhamnosus GG, porque tiene un poquito menos estudios, y luego el Reuteri, y luego esta combinación de Rhamnosus de esta cepa diferente con este Reuteri de esta cepa diferente. Aparece una fuerte recomendación en contra, es decir, encontraron muchísimos estudios. Cuando uno lee fuerte recomendación en contra, parece que hubieran encontrado efectos adversos, pero realmente no fue así. Simplemente no encontraron evidencia de beneficio en la utilización de los probióticos en diarrea. Y aparece por primera vez una débil recomendación en contra de utilización en diarrea para el Bacillus clausi en sus 4 cepas, que de cuya cepa estudian 7 estudios controlados con 1.107 pacientes. Hace un par de años, en el 2018, el grupo del Hospital de Gemelli, encabezado por el doctor Loris Lopetuso, Gianluca Ianniro, Franco Scaldaferri, presentaron esta misma revisión sistemática con un resultado franco de beneficio en la disminución de la duración de la diarrea. Incluía un estudio que producía disminución de la duración de la diarrea en más o menos en algunas horas, pero esta vez ellos no encontraron esos mismos resultados utilizando los mismos estudios, por lo cual emiten una recomendación débil. Recomendación débil es que de alguna manera dice, los estudios están flojos epidemiológicamente, pero no parecen dar resultados positivos, luego entonces la recomendación es en contra. Eso quiere decir que en cualquier momento van a tener si aparece un estudio bien hecho, es probable que esa recomendación cambie. Ya vamos a terminar con un par de palabritas. Este es el puntillazo que viene después de esto, en contra de los probióticos, que es la pronunciación reciente. También en mayo, ahorita de 2020, la Asociación Americana de Gastroenterología, sugiriendo que el uso de los probióticos en niños con diarrea infecciosa aguda, hace una recomendación en contra. La justificación es la que a mí me causa inquietud, porque dice que la mayoría de los datos usan probióticos fueron estudios realizados fuera de los Estados Unidos y Canadá, mientras que los 2 estudios que se hicieron en Canadá no muestran ningún beneficio. Yo personalmente pienso que lo que debieron haber hecho fue una recomendación negativa contra estas cepas para el uso en los Estados Unidos, porque en su estudio ya, pero hacer una recomendación estándar, universal, en contra de todos los probióticos, es casi como que hacer un estudio
de la utilización de acitromicina en meningitis y le da negativo, entonces yo digo los antibióticos no funcionan y no se recomiendan en meningitis, algo así, ¿no? Es decir, debieron ceñirse a la cepa particular del estudio y no generalizar al tipo de producto. Ya se han pronunciado diferentes entidades. La próxima semana tenemos reunión de la Sociedad Iberoamericana precisamente para discutir, entre otras cosas, la respuesta que vamos a dar a este par de pronunciaciones. Como les decía, vamos a terminar relativamente rápido. Esta es la otra intervención que se hace para controlar la microbiota, que es el trasplante de materia fecal, que se hace ya sea por sonda nasogástrica, por endoscopia, también de los principales en este tema es el grupo del doctor Camarota en el hospital de Gemelli en Roma, y que tiene una indicación, no experimental, indicación en la recurrencia de Clostridium difficile con una recomendación fuerte. Y se están corriendo experimentos en intestino irritable, en colitis y en otro tipo de enfermedades. Ahora con la novedad del COVID encontrado en mucosa intestinal, la respuesta es relativamente sencilla. Pues aparte de excluir de los donantes a los pacientes, ya sea asintomáticos o con antecedentes de COVID, sencillamente van a tener que hacer pruebas en materia fecal para los donantes de COVID. De todas maneras, mientras se determine y se conoce más a profundidad el impacto real de este virus en la microbiota intestinal, este tipo de procedimientos están por ahora suspendidos. Muchas veces intentamos intervenir la microbiota, pero mi recomendación o mi manera de ver es que uno se puede complicar, por ejemplo, como este restaurante donde para evitar la contaminación con el humo de los fumadores, meten a los fumadores en unas cápsulas especiales y si usted es fumador lo meten ahí. Pero hay soluciones más fáciles, es prevenirlo, poner un letrerito en la puerta que diga prohibido fumar y es suficiente. Entonces, yo creería que más que hacer este tipo de intervenciones es llevar una dieta sana, promover el parto vaginal, la lactancia materna, la introducción de la dieta complementaria de manera adecuada, el uso correcto de antibióticos y medicamentos y el fomento de la práctica de los deportes. Jóvenes, ha sido un placer para mí haber presentado esta conferencia en la noche de hoy. Espero no haberlos aburrido, no haberlos comprimido con tanta información. Podemos hacer un capítulo aparte de microbiota, probióticos y COVID, si es del interés. De aquí en adelante vamos a responder algunas preguntas si ustedes las tienen. No sé cuántos asistentes hubo, estoy viendo en este momento 324, cosa que me oye, no lo pude decir, me llena de orgullo y de satisfacción. Creo que virtualmente tener más de 300 asistentes en esta situación de estrés y de confinamiento no es fácil. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias a todos ustedes. Voy a revisar algunas preguntas si es que las hay. Gracias, doctor Hernán Robles y seguidores. Me dice, como siempre, excelente, excelente su presencia, doctor Robles. Muchas gracias. Oscar. No tengo preguntas. Sí, doctor, buenas noches. Tenemos unas preguntas, si quiere yo se las voy leyendo. Nos preguntan, doctor, ¿cuál es el papel de la microbiota en la alergia alimentaria? Muchas. Ahí pasamos un par de slides con lo que se ha documentado y se ha estudiado muchísimo, que es la alergia a la proteína de la leche, pero muy probablemente está relacionada también con la alergia alimentaria. Yo no te puedo mencionar un estudio que yo conozca con nombre, apellidos, todo lo demás y decir qué tal grupo bacteriano, qué tal grupo de bacteroides
están implicados en ella, pero con toda seguridad. Hombre, por ahí nuestro amigo, el doctor Quintero, habla que todas las enfermedades nacen en el intestino y casi que me está convenciendo porque el, el, la alteración de la microbiota, como vimos en todo ese mecanismo, lleva a una interpretación inadecuada y de una reacción exagerada contra los antígenos que no corresponden, contra las sustancias que no corresponden y tenga la plena seguridad que una microbiota adecuada está en favor de no o de menos alergias alimentarias. Perfecto, doctor. Nos preguntan, al presentar el lactante de fórmula microbiota intestinal parecida al de la madre, ¿qué enfermedades suelen ser más frecuentes que pueden llegar a presentar el niño más adelante en comparación al niño que fue alimentado por leche materna? Las enfermedades que están ampliamente estudiadas, hay un estudio de Mosca que intenta resumir, pero son básicamente las alérgicas, asma, rinitis, las metabólicas, obesidad, sobrepeso, diabetes, mm, son quizás las que están más relacionadas. Ahora, el hecho de recibir fórmula infantil, sobre todo las fórmulas infantiles de hace algunos años, donde todavía no incluíamos ni prebióticos ni probióticos, la diferencia que muestran estas nuevas fórmulas ahora es que estos niños presentan menos episodios de enfermedades infecciosas durante el primer año de vida si es necesario que reciban este tipo de fórmula o que tengan menos enfermedades diarreicas. Pensaría que en eso podemos resumir la amplia gama de enfermedades que se pueden presentar por no tener desde el principio una microbiota eh, adecuada. Ok, doctor, preguntan cómo impactan las alteraciones de la microbiota en el desarrollo de la obesidad. Bueno, ese es un capítulo complejo, amplio, bastante estudiado y desafortunadamente con resultados que todavía no funcionan. Pero lo pudiéramos resumir de alguna manera que la obesidad al fin y al cabo es una enfermedad inflamatoria crónica con bajo grado de inflamación y que si bien es multifactorial, uno de esos factores de desencadenar eh, eh, inflamación ocurre una vez más cuando nos vamos a esta mucosa intestinal y a esta microbiota y tenemos microbiota inadecuada que genera procesos inflamatorios que alteran el ciclo de los metabolismos, que alteran el metabolismo de la glucosa, que alteran la manera en cómo acumulamos las grasas, los lípidos y bueno, se ha intentado de todo, hasta el trasplante de materia fecal no ha dado resultados, no lo hagan en la casa, por favor, todavía no. El trasplante de materia fecal no funciona en obesidad, se están desarrollando probióticos que cuando son administrados por vía oral te vuelven, la idea es como que te vuelven inmune a la comida chatarra y puedes comer comida chatarra porque estas bacterias tienen la capacidad de hacer un metabolismo diferente y evitar la obesidad. La microbiota que tiene perfil de producir obesidad es que habitualmente capta más calorías de los poquitos micronutrientes que llegan al colon e incluso tienen la capacidad de producir más hambre. Son personas que no se sacian y que tienden a comer más, pero quienes generan eso es la manera en cómo está compuesta la microbiota de esas personas que tienden a obesidad. Ok, doctor, nos preguntan, doctor, ¿sabe algo sobre la microbiota que se ha encontrado en los tumores? ¿Se ha podido rastrear con la microbiota neonatal? Con tumores hay cosas bien interesantes.
Hay estudios que han mostrado por un lado, la microbiota intestinal y la composición del microbioma de individuos y que de alguna manera tienen un factor predictivo a cómo esas personas van a responder a los tratamientos como quimioterapia. También existen algunos marcadores tumorales en el cáncer de páncreas. Cáncer de páncreas es un cáncer que es como una lotería, en los que algunos responden y otros hagan lo que hagan, no van a responder nunca y terminan teniendo un desenlace favorable. Y se sabe que los marcadores genéticos que tienen los tumores con desenlaces, con los diferentes desenlaces, está relacionado con el tipo de microbiota intestinal. Un estudio bastante reciente también del grupo de Italia, del doctor Lori Lopetuso, estudiaron la microbiota y vieron cómo, por ejemplo, los pacientes que tenían en su microbiota natural una abundancia de Bacillus clausis tenían mejor pronóstico en los resultados de los tratamientos para cáncer de páncreas. Hay muchísima relación entre microbiota y cáncer. Bueno, si miramos cáncer de colon, el asunto tiene una explicación prácticamente lógica. Tengo una microbiota adecuada con una inflamación crónica que en algún momento se va a malignizar y que va a terminar produciendo tal cosa. Entonces, si yo tuviese una microbiota más sana, más saludable, muy probablemente ni siquiera hubiera desarrollado el tumor, y si por lo menos ya lo desarrolló, tendría un desenlace menos grave. Doctor, desde Facebook nos preguntan, la mayoría de los avances, investigaciones y la evidencia comienza en su gran mayoría con el intestino y no en la entrada del tubo digestivo. Llama la atención que no haya el mismo interés de encontrar estímulos que mejoren la inmunidad desde la boca. Sí los hay, pero tiene razón, son menores. El 98% de la población bacteriana de nuestro organismo está en el intestino. Y de ella, más o menos, estoy inventándome los números, pero la gran mayoría está en el colon. Entonces, obviamente que toda la fuerza, todo el estudio se ha centrado hacia allá. Pero ya se le ha trabajado bastante a la microbiota oral y cómo tiene que ver no solamente con salud oral, sino con la salud del bebé, obviamente en la madre gestante y en todo el desarrollo de enfermedades alérgicas y demás. Son muchísimos menos estudios, pero sí sí es evidente, sí se están haciendo algunos. Doctor, ¿cuál es la relación entre la microbiota y las enfermedades mentales como la depresión? Me quedé aquí mudo porque vi a la doctora Lida Teresa Rosero. Lidita, un abrazo gigantesco, un abrazote grande. Mira, veíamos en ese eje neurointestinal la relación tan estrecha que tiene el cerebro con el intestino. De hecho, mira que toda esa cantidad de patologías que hace algunos años, estamos hablando de antes del año 2000, no tenían alguna explicación, a partir del año 2006 y de ahí en adelante se han venido encontrando una asociación entre muchas de la sintomatología gastrointestinal con el estado mental, y se nos vuelve otra vez un círculo vicioso donde no sabemos si la depresión produce dolor abdominal o si el dolor abdominal produce depresión. Pero toda la explicación, aunque todavía nos hace falta muchísimo para aprender, es que los neurotransmisores como la serotonina se sintetizan son sintetizados por la microbiota en el colon en su gran mayoría. No recuerdo cuánto, pero creo que estamos hablando de cifras como del 80%. Entonces, si yo tengo una microbiota que no me produce la suficiente serotonina para ponerme chévere desde que me levanto por la mañana, voy a estar en estado
depresivo. Y mira que eso es lo que finalmente han venido concluyendo y concretando de alguna manera el grupo de estudio de Roma con sus diferentes publicaciones, y tenemos situaciones como el dolor abdominal funcional, el estreñimiento crónico, el síndrome de intestino irritable, que casi todos están relacionados con la interacción cerebro-intestino y los estados emocionales y la capacidad de cada persona de percibir y sobrellevar y de sacar al frente una dolencia. Y recordemos que hay tres vías, ¿no? Está el vago, están las citoquinas y está el eje hipotálamo y hipofisiario, que actúan en los dos sentidos, de arriba abajo y de abajo arriba. Si me altero acá, me duele la barriga, y si no funciona bien acá, me deprimo o me pongo muy contento. Existen ya estudios con probióticos que administrándolo y midiéndolos con escalas psicológicas se muestran mejorías clínicas en el tratamiento con ese tipo de medicamentos, de suplementos. Listo, doctor. No sé si ya puede haber la ventana de preguntas. Sí, sí la tengo por aquí. Dios, doctor Lisandro Brito Solano. Yo voy a terminar aquí como cantante vallenato saludando a todos mis amigos. Doctor, de una excelente presentación del doctor Lisandro Brito, mi maestro de consulta externa en Cafán. Se perdió la conexión, que firen embarazadas. No sé si ves alguna, Oscar, por ahí. ¿Algún efecto antiviral de la microbiota? Interesante. Ahí dejé engatilladas algunas de COVID. Las dejé para no extenderme, para no cansarlos más, y porque la información no es precisa, concreta, mágica, como la gente quiere ahora. Yo quiero el probiótico que me cure del COVID o que me prevenga del COVID. Todo tiene que ver con esa interrelación de composición bacteriana benéfica, de mantener estados inmunes adecuados, que no estén ni exaltados ni respondiendo de manera exagerada, ni se estén quedando por debajo produciendo respuestas insuficientes, que son los dos casos que se están viendo actualmente con el COVID. Es decir, o no respondo de manera adecuada y hago una neumonía severa que me lleva a falla respiratoria, o estoy respondiendo de una manera exagerada que no correspondía a un cuadro viral respiratorio aparentemente leve, y estoy desencadenando una tormenta de citoquinas que me lleva a unos procesos inflamatorios generalizados y que también me terminan complicando. El mantener esa homeostasis de la microbiota, intestino, inmunidad, a través de dietas adecuadas, a través de conductas saludables, terminan siendo de alguna manera el mejor antiviral, el mejor antiinfeccioso y el que mejor produce respuestas adecuadas ante afecciones virales. Ahora, hay probióticos que utilizados crónicamente dan respuestas adecuadas, disminución de cuadros respiratorios, disminución de diarrea, cuando se utiliza en niños pequeños, en deportistas que lo utilizan también durante cierto tiempo, que nos producen disminución de los cuadros respiratorios, pero todo es basado en el mismo principio de homeostasis intestinal. Laila Nayet, tú me dices cuándo, Oscar. Laila Nayet Núñez me pregunta, quisiera saber un poco acerca del trasplante de materia fecal. Pues el concepto es relativamente sencillo. Tengo una alteración de una microbiota con un desbalance de las bacterias que me producen alguna enfermedad.
que no tengo las bacterias adecuadas y que a pesar de estar utilizando diferentes tratamientos, yo no logro restablecer esas bacterias de manera adecuada. Y luego entonces existió la idea de alguien, ¿qué tal si tomamos las bacterias de la materia fecal de una persona que sí la tiene saludable, bella, rozagante, deportista, no fuma, no toma, no tiene enfermedades, le hacemos una gran cantidad de pruebas y le vamos a poner una serie de bacterias saludables que van a hacer que respondan de una manera mejor. ¿Cómo se hace? Muy sencillo. El donante dona su materia fecal, se lleva a un laboratorio, obviamente se le hacen una numerosa cantidad de muestras, se llevan a un laboratorio, la manera que yo conocí allá en el hospital en Gemelli, donde ellos prefieren la colocación con colonoscopia, lo licúan con una preparación con solución salina y con glicerina y lo colocan a través de luego de varios enemas evacuadores, colocan en un endoscopio, ponen por endoscopia y lo siembran en ángulo hepático, en ángulo esplénico, y habitualmente es necesario solamente una siembra para obtener resultados de manera adecuada, especialmente en la residuancia de la enfermedad por Clostridium difficile, que luego de múltiples tratamientos no habían respondido. Y la gran mayoría de los que no responden en la primera siembra responden en la segunda. Existen otras maneras de ponerlo, también por sonda nasogástrica, y también existen en cápsulas. Disecan la materia fecal y la procesan en cápsulas y se toman todas al mismo tiempo, pero todas deben ser asesoradas por médicos. Rosa Acevedo, un abrazo muy grande desde República Dominicana. Muchas gracias por tu presencia, honrosa presencia, Rosa. Oscar, yo creo que dejemos allí. Microbiota y síndrome metabólico. Cerremos con esa. Johnny Marante. Miren que mencioné un poquito con el ejemplo del microbioma, cuando hablábamos de la presencia de hongos. Eso ocurre también con las bacterias, con la microbiota intestinal. Y es un descubrimiento reciente donde también nuevamente hay una triangulación entre microbiota, metabolismo e inflamación. Y se descubrió por casualidad, por ejemplo, que existen unos grupos de bacterias, entre ellas una en la que se tienen grandes esperanzas sembradas, en la Akkermansia mucinifera. Son personas que tienen habitualmente tienen un índice de masa corporal bajo, tienen una tolerancia a la glucosa importante y tienen bajos niveles de medidores inflamatorios en el intestino. Es decir, un deportista saludable muy probablemente tiene muchísima Akkermansia, mientras que un gordito hipertenso diabético es probable que ni siquiera tenga. Entonces se ha visto como la composición de la microbiota, muy probablemente triangulando a través de una homeostasis que nos impide procesos inflamatorios, logra un mejor control del metabolismo, como vimos allí, donde logran disminuir solamente con la presencia de un número de bacterias, y miren en este caso que